Bueno, la ventana es un tipo de sensor. Antes de eso, había un cuadrante parecido al que tiene para abrir el ruptor mecánico del platino, Sí, pero imagínense que la curvatura está al revés. En vez de tener cuatro aristas, que sea casi un cuadrado medio deformado, es como una estrella de cuatro puntas, ¿sí? sí. Entonces pusieron un sensor, tuvieron que poner un sensor de rotación inductivo al principio, que después mutó a un sensor del tipo Hall. Es el sensor Hall, ¿no? Exactamente, quiere decir que para poner cualquiera de estos sistemas, lo que necesitaste incorporar al vehículo ahora es un sensor de rotación. O sea, el abuelo del sensor ABS y lo que conocemos ahora como moderno. Claro, todas esas cosas que ahora hay por todo el auto son estos. Es que en realidad, chicos, no pierdan la esencia, es un sensor de rotación. ¿Vos que querés medir algo que gira? Usá uno de los seis que hay para elegir. Tienen inductivo, tipo Hall, óptico. Usa el que se te cante. Te da para ponerlo, lo podés diseñar. ¿Es viable? ¿Económico? ¿Sirve? Lo ponés. Venga, hostia, se hace tal cual. Como el del Porque esta ABS punta también, sirve ¿no? para eso. Son lo mismo. Los ABS tienen sensores inductivos, dos cables. Los sensores de velocidad pueden ser Hall o inductivo. La gran mayoría tienden a ser Hall. Sensores de velocidad de caja, lo mismo. Están en todos lados, en todos lados. Los Está, climatizadores usan sensores ópticos. Olvídate. está por ahí Cualquier el cosa centro. que vos quieras controlar, a qué velocidad se está moviendo, sensor de rotación. ¿Cuál use? El que se te cante. La fotomulta también. ¡Hostia! ¿Qué es la Hostias, foto? porque te ¿Qué es agarran la en todas. fotomulta? Probá a pasarla a fondo, a ver si no te saca la foto. Vos ante la duda hundir el pedal 180, 200 y cerrar los ojos que sale el as nada más. Sí, ¿no? Robert se fue a ver si le sacaron la multa, mira. Y después lo más moderno que tienen es un encendido integral tipo DIS. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Encendido transistorizado. Es un encendido convencional con ayuda electrónica. El sistema de encendido convencional tiene limitaciones que son consecuencias de los contactos del platino. Estos contactos solo pueden trabajar con corrientes eléctricas de hasta 5 amperes. En efecto, si la corriente que circula por el primario de la bobina es de bajo valor, también resultará de bajo valor la corriente de alta tensión inducida en el arrollamiento secundario, lo que resulta en una chispa en la bujía con poca fuerza. Se necesitan, por lo tanto, valores elevados de corriente en el arrollamiento primario de la bobina para obtener buenos resultados en el secundario. Esto contradice las posibilidades verdaderas del platino y sus contactos, ya que cada vez que el mismo abre sus contactos salta un arco eléctrico que contribuye a quemarlos, transfiriendo metal de un contacto al otro. Para minimizar las consecuencias del desgaste del platino, con el progreso de la electrónica y la aplicación del transistor, se incorporó un circuito electrónico a este sistema. A este tipo de encendido se lo llama encendido con ayuda electrónica. El platino ya no es el encargado de cortar la corriente eléctrica de la bobina, ¿sí? Sino que de eso se va a encargar un transistor. El platino solo tiene la función de comandar al transistor. Ah, mira, los primeros híbridos. Había en una época con los primeros encendidos, había gente que se los fabricaba. ¿Se imagínense lo rudimentario del sistema? Sí. Era, en este caso, ¿para qué están poniendo un transistor? Para que cargue. No, para minimizar el desgaste. ¿de quién?
El platino, le bajan la platino. corriente. Perfecto. La idea es que están usando un transistor como relevador de corriente para no dañar Los contactos. los contactos del platino, tal cual. El platino solo tiene la función de comandar al transistor interrumpiendo una corriente mucho menor a 300 o 500 miliamperes. Nada. Nada. Esto Es implica una que mitad de desaparece el corriente. desgaste explicado anteriormente, por lo que se mejora mucho la prestación del mismo. Ahí para la Citruca, viste que te venden encendido electrónico, el de Pablo Castro, y debe tener todas esas mejoras que estás Sí, comentando. es que si lo mirás, o sea, es APB, porque vos tenés el positivo de batería. Sí, Esto realmente la gente lo hacía en la casa, chicos, se puede hacer, o sea, tenés una, dos, tres resistencias, un sí, diodo, un zener, un transistor, una caja de plástico cuadrada, tres cables. Uno viene del distribuidor, del platino, el tornillito del costado del distribuidor. En vez de sí, mandarlo de ahí a la bobina, lo mandás a la base del transistor. De acá claro. te venís de la bata y de acá te vas a la bobina. O sea, debe haber en internet, seguro que hay, se ponen a buscar, deben encontrar planos de esto con valores de resistencia, ¿Cómo valores hacerlo de vos? diodo y valores de transistores. Van, lo compran en el almacenero del barrio Y me y se lo dice el fabrican en encendido casa. electrónico. Y Tal en vez de cual, Pablo es Castro le pongo Bernie, claro, olvídate. ignición Bernie. Inicié en Bernie, 120 no para. Yo soy Sí, modesto, con 120 me arreglo. demasiado. De Demasiado. temperatura. Siempre tirando la palla. No te gusta el Citroën, veo, ¿eh? No te gusta el Citroën. De castigo, fin de año vas a ir a viajar a Córdoba con el Citroën ese. Olvídate. Bien, ahí tiene el funcionamiento. Teniendo en cuenta el tipo de captador o sensor utilizado en un distribuidor, se pueden diferenciar dos tipos de encendido electrónico. Encendido electrónico con generador de pulsos de inducción, Bosch lo denomina TZI, otros fabricantes TSZI, ni idea de qué mierda son. Encendido electrónico con generador Hall, Bosch lo denomina TZH. Buenísimo. Los sensores inductivos, se ve que Bosch los nombra TZ1 o TSZ1 y los que son tipo Hall, TZH. Y después tienen distribuidores inductivos. Uno de los más utilizados en los sistemas de encendido electrónicos son los distribuidores inductivos. Se encuentran en la cabeza del distribuidor sustituyendo el platino. Generan una señal eléctrica que se envía al módulo de encendido que gestiona el corte de la corriente del bobinado primario de la bobina para generar la alta tensión que se manda a las bujías. El generador de impulsos está constituido por una rueda de aspas llamada rotor de acero magnético, que produce durante su rotación una variación de la posición del imán permanente que induce de esta forma una tensión en la bobina que se hace llegar al módulo de encendido. El imán permanente, el arrollamiento de inducción y el núcleo del generador de inducción componen la unidad constructiva compacta, el estator. La rueda tiene tantos imanes como cilindros tiene el motor, y a medida que cada uno de ellos se acerca a la bobina de inducción, la tensión sube hasta alcanzar su valor máximo, cuando la bobina y el imán estén frente a frente. ¿Se acuerdan? Esto es lo mismo que pasaba con el alternador, cuando generaba el pico de tensión por inducción. ¿Se acuerdan? Sí. Bien, acá utiliza el mismo principio, pero para detectar rotación.
Típicamente el sensor va enfrentado a un elemento ferromagnético o puede tener algún componente de imán, como les dice acá, y cada vez que ese elemento ferromagnético se enfrente al núcleo del sensor, se va a elevar la tensión, se va a inducir una tensión. Eso es lo que a ustedes les va a graficar el giro. La velocidad o la frecuencia con la que esa tensión aumente y disminuya tiene que ver con la velocidad de giro. El valor de la tensión depende de la velocidad de giro del motor. Aproximadamente 0,5 bolas bajas RPM y cerca de 10 bolas altas RPM. ¿Se acuerdan que les dije el viernes que un vicio de los sensores inductivos era este? Que además de aumentar la frecuencia, aumenta la amplitud. Cuando los imanes de rueda no están enfrentados a la bobina, no se produce encendido. ¿Ven cómo es? Acá tienen el imancito, la bobina, los dos cables del sensor. Y acá tienen el rotor. Cada una de estas aspas se va a enfrentar con el imán. Cada vez que esta aspa se enfrente con el imán van a tener uno de estos picos. ¿Sí? Sí. Bien. Este es un sensor inductivo en un distribuidor. ¿Ve? Ahí tienen otro tipo. Tienen un rotor de acero magnético, estar magnetizado, imanes permanentes. ¿Eh? Y las bobinitas en cada punto de lectura. El generador de impulsos se encuentra situado en el distribuidor, en el mismo lugar en el que se ubicaba el platino. Exteriormente, solo el cable de 2 hilos que se enchufa al distribuidor revela que se trata de un generador de impulsos inductivo. Tanto que este sistema de encendido, como en el encendido convencional, la variación del punto de encendido se obtiene mecánicamente, mediante un dispositivo de avance por fuerza centrífuga y otro por depresión o vacío. Los dispositivos de avance del punto de encendido siempre funcionan desplazando el punto de encendido en sentido del avance. El corrector por depresión realiza una variación suplementaria del punto de encendido. En algunos regímenes de funcionamiento del motor, por ejemplo, el ralentí o régimen de freno motor, la combustión de la mezcla es particularmente mala,